Hola, ¿escuchas? Bienvenidos a un podcast más. En este su canal favorito, El Radar de lo Moral. En esta emisión hablaremos sobre las personas, refiriéndonos en materia de derecho, claro. Abordaremos distintos temas como personas físicas, personas morales, el concepto jurídico de una persona, la nacionalidad, el nombre y muchos temas más. Así como también nos acompaña un experto en el área, para así entender mejor esta unidad. Sin más, ponte cómodo y escucha. Bien, como nos decía mi compañero David, hoy veremos en general a las personas, pero antes de iniciar daremos un concepto jurídico. Pero, ¿qué quiere decir esto? Verás, Mireya, esto quiere decir, según Rafael Rojina, que los individuos o personas son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda conducta jurídica. Por lo cual, mi opinión es que cada individuo es capaz de ser titular de derechos y obligaciones respecto a su círculo social. Es bueno saber que tengo derechos solo por ser yo. Pero recuerda que también tienes obligaciones, ¿eh? En fin, ahora que hemos comprendido lo que es el concepto jurídico de una persona, debemos entender que para el derecho existen dos tipos de personas, las personas físicas y las personas morales. Les comentaremos primero qué son las personas físicas para después comprender mejor el tema de las personas morales. Pasamos con ustedes, David y Alma. Gracias, Mireya. Bien, las personas físicas son aquellos individuos que tienen derechos y obligaciones individualmente. Un ejemplo muy claro somos nosotros como individuos. Por supuesto que sí, pues tenemos derechos como recibir educación, derecho a la familia, a una vivienda, a la comida y muchos más, pero también debemos cumplir con nuestras obligaciones, como ayudar en el hogar, cumplir en la escuela, pagar impuestos, ojo, solo si vives solo o si ya eres adulto. Amo ser joven, pues aún no tengo que contribuir con mis impuestos. Pero recuerda que algunas veces lo haces sin darte cuenta, como por ejemplo cuando compras algo en la tienda, ya que en los productos que compras vienen incluidos varios impuestos, como el IVA, los IEPS, el ISR, etc. Pero en fin, ese es otro tema. Regresando al tema, ¿alguno de ustedes sabe cómo se distingue a una persona de otra? Por favor, ilústranos, Alma. Pues verán, las personas poseemos distintos atributos. ¿Y cuáles son estos, Alma? Explícanos. Bien, pero necesito tu apoyo, ¿eh? Ok, pues. Miren, el primer atributo de las personas físicas es la capacidad. ¿Saben qué es la capacidad? No. Según la ley, esta se adquiere cuando naces y se pierde cuando mueres, y es la posibilidad jurídica de valer tus derechos, pero también de cumplir con tus obligaciones, según la actividad que realices. Por lo que yo entiendo, es la disposición para ser sujeto o acreedor de tus derechos y obligaciones, y existen dos tipos de capacidad. ¿Y cuáles son esos dos tipos? Una es la capacidad de goce, que también es conocida como capacidad jurídica, y la otra es capacidad de ejercicio, ¿no? Exacto, la capacidad de goce es la aptitud de toda persona para ser titular de derechos y sus obligaciones, por el simple hecho de haber sido concebido. O sea, esta quiere decir que desde que te crean tus padres tienes esa capacidad. Entonces, ¿la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio son la misma cosa? No, en la capacidad de goce no se conciben o no se cumplen por sí misma, pero sin embargo, en la capacidad de ejercicio se pueden cumplir por sí mismas sus obligaciones, teniendo como objetivo no ser víctimas de abusos y engaños. Pero díganme, ¿cómo se les llama a las personas que no tienen la capacidad de ejercicio? Se les llama o se les conoce como personas incapaces. Oh, eso me suena. Si no me equivoco, es el artículo 450 del Código Civil quien declara incapaces a los menores de edad,
a los privados de inteligencia por locura, idiotismo, invisibilidad, los sordomudos, los ebrios constitucionarios. Espera, por lo que yo sé, ellos tienen la posibilidad de tener representantes para que realicen los actos por ellos. Efectivamente, eso también es válido. Muy bien, pero también está la capacidad de hecho, que es la actitud que tomamos para ejercer por nosotros mismos, claro, nuestros derechos o cumplir nuestras obligaciones. Exacto, hay que saber que esta capacidad puede estar restringida por razones legales. A esto se le llama incapacidad de hecho o de derecho. Así es, Alma. Fíjate que estas incapacidades surgen de las prohibiciones establecidas por la ley. Por ejemplo, la prohibición de contraer matrimonio entre hermanos, pues esta incapacidad no puede salvarse bajo ningún concepto y no tiene incapacidad absoluta de derecho. Sí, y también hay una incapacidad de hecho en la que tú no puedes ejercer por ti mismo un derecho. Por ejemplo, los menores de edad que no pueden vender por sí mismos una propiedad heredada, pero sí es posible hacerlo por medio de un tutor u otra persona autorizada. El segundo atributo a la persona física es el estado civil. Pero exactamente, ¿qué es el estado civil? Pues verán, según el Código Civil para el Estado de Puebla en el capítulo 13, Actas del Estado Civil, en el artículo 828, el registro del Estado Civil es la institución de carácter público y de interés social por medio de la cual el Estado, de acuerdo con las leyes y los reglamentos aplicables, inscribe y da publicidad a los actos constitutivos o modificativos del estado civil de las personas. Y también en el artículo 831 se habla de esto. Este artículo nos dice que los jueces del registro del Estado Civil tendrán bajo su responsabilidad formas especiales, por cuadriplicado, en las que asentarán actas de nacimiento, de reconocimiento de hijos, de tutela, de matrimonio, actas de divorcio, de inscripción de sentencias y de difunción. Y estas formas estarán expendidas por el director del registro del Estado Civil, previa aprobación del Ejecutivo del Estado. Si realizamos mal alguno de estos trámites, ¿qué pasa? Verás, el artículo 832 nos dice que el asentamiento de un acta en formas no autorizadas producirá su anulación. Entonces, entendemos que al realizar un trámite debemos verificar que todo esté totalmente correcto. De lo contrario, podría quedar anulado. Vaya, entonces si hacemos mal uno de estos trámites se anula, ¿no? Así es, Carlos. Otro atributo de las personas físicas es el nombre. Este es un conjunto de palabras que se utiliza para designar a una persona. No está sujeto a ninguna norma de derecho y es arbitrario, pues se lo dan los padres por tradición. El nombre tiene dos características. La primera es que es necesario y la segunda es que es único. Es decir, es irrenunciable e inmutable, salvo en casos excepcionales y mediante una resolución jurídica. Por ejemplo, cuando una persona decide cambiar su nombre porque cambió de sexo o cuando una persona decide cambiar su nombre por motivo de burlas. Como los nombres prohibidos que vimos en clase, que son un poco ridículos. Exacto. A su vez, el nombre está compuesto por el nombre individual o de pila. Por ejemplo, Héctor, Emanuel, Arlet, David, y también por el apellido que corresponde al padre, pudiendo agregar el apellido de la madre. Por ejemplo, Hernández, Analco, Gil, Nieto, etc. Sí, y hay que recordar que vimos en clase de Derecho que es importante registrar tu nombre completo, pues de lo contrario, en lo jurídico no se trata de la misma persona. También está el atributo del patrimonio. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿No? Bueno, el libro Compendio del Derecho Civil 2 nos dice que el patrimonio se define como un conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de una valorización pecuniaria que constituyen una universalidad de derecho. También
También nos dice que el patrimonio de una persona estará siempre integrado por un conjunto de bienes, de derechos y además de obligaciones y cargas. Y dice que es requisito indispensable que estos derechos y obligaciones sean siempre apreciables en dinero, es decir, que puedan ser objeto de una valoración precurrida. Entonces, según lo que dijiste, yo entiendo por patrimonio a la posibilidad jurídica que tiene una persona para poder adquirir bienes, propiedades o dinero. Exacto, y que no solo comprende bienes, sino también obligaciones y cargas. El siguiente atributo es la nacionalidad. Según la ley, la nacionalidad se desprende de un estado político y lo define como el vínculo jurídico que liga a una persona con la nación a la que pertenece. Para que ésta se tome en cuenta, existen dos factores. El primero es que se hayan constituido conforme a las leyes mexicanas, y el segundo, que establezcan su domicilio en el territorio de la República. Entonces, si cumples estos requisitos, ¿se adquiere la nacionalidad mexicana? Así es, Alma, con estos requisitos puedes ser mexicano. ¿Pero qué ocurre si tus padres son de nacionalidades distintas? ¿Cuál sería tu nacionalidad? Oh, buena pregunta, Alma. Verás, en estos casos, el hijo puede elegir la nacionalidad que más le guste o le convenga. Un ejemplo de esto sería el futbolista Giovanni Dos Santos, quien tiene padres de nacionalidad brasileña y mexicana, y escogió ser mexicano. Aunque hay casos en los que el niño tenga dos padres de nacionalidades distintas, este tiene otra. ¿Y eso por qué es o cómo se da? Verás, eso ocurre porque también influye el lugar o territorio en donde nazca la persona. Esto quiere decir que si una persona tiene como padre a un inglés y como madre a una alemana y por alguna razón externa, claro, nace en territorio o en aguas mexicanas, esa persona es legalmente mexicana también y más adelante puede decidir qué nacionalidad tener. ¡Asu! ¡Qué interesante! Y el último atributo a las personas físicas es el domicilio, que es el lugar en el que una persona vive actualmente por más de 6 meses. Asimismo, hay tipos de domicilios. Sí, pues el domicilio se divide en civil, político y legal. Verán, el domicilio civil indica el municipio donde una persona ejerce sus derechos civiles. Por ejemplo, en donde ejerces tu derecho a la privacidad, a protestar de una manera pacífica, a una investigación y juicio justo, etc. Por otro lado está el domicilio político y según la ley es aquel en el que las personas ejercen sus derechos políticos como nuestro derecho al voto durante los periodos de elecciones. Finalmente está el domicilio legal y es donde la ley presume sin admitir prueba en contrario que una persona reside de manera permanente para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones, aunque de hecho no esté ahí. Un ejemplo de este tipo de domicilio es el de un funcionario público que la ley fija el domicilio del lugar donde se desempeña. También hay que saber que este domicilio tenía 4 casos según el Código Civil. Así es, el primer caso era para las mujeres casadas y decía que su domicilio legal era el del marido y se fundamentaba en el ejercicio de la potestad marital que todo marido tenía sobre su mujer, conforme al artículo 177 del Código Civil. Pero el decreto 2820 de 1974 suprimió la potestad marital. Así es, y estableció que el domicilio de la pareja es el que fijen de común y mutuo acuerdo, según el artículo 8 de la Ley 33 de 1992. ¿Y cuál era el segundo caso? El segundo caso era para las personas sometidas a potestad parental, es decir, se refería a los hijos matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos, pues establece que estos tienen el domicilio de los padres. ¿Y eso por qué? Pues porque el artículo 88 del Código Civil se refería al domicilio paterno en razón
de que antes del decreto 2820 de 1974, la potestad parental la ejercía el padre. Solo a falta de este la ejercía la madre. ¿Y sigue siendo así? No, pues hoy el artículo 288 del Código Civil otorga dicha potestad a ambos padres, ya que a falta de uno de ellos la tiene el otro. Menos mal. ¿Y de qué nos habla el tercer caso? Este nos habla de las personas sometidas a tutela o curatela y nos dice que siguen el domicilio de su tutor las mujeres y varones menores de 18 años y demás grupos de incapaces según el artículo 88 del Código Civil y el artículo 7 de la Ley 33 de 1992. Bien, ¿y cuál es el último caso? Este último nos habla acerca de los trabajadores, pues el artículo 89 del Código Civil establecía que el domicilio era el del patrón. Pero esto ya no sigue igual, ¿o sí? No, tanto esta expresión como la del criado fueron abolidas y ahora debe utilizarse el de trabajadores y el de empleadores, en lugar del patrón, según la Ley 50 de 1990. Creo que también existe otro tipo de domicilio, ¿no? Se le conoce como domicilio voluntario o real. Cierto, se me pasó. Este último domicilio se da a personas que no tengan un domicilio legal y se puede escoger libremente. Solo a este domicilio puede aplicarse la definición del artículo 76 del Código Civil, que establece que el domicilio consiste en la residencia acompañada real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella. Vaya que tenemos muchos atributos como personas. Bien, ahora que ya sabemos lo que es una persona física y los atributos que éstas, o sea nosotros, poseemos, explicaremos lo que las personas morales. Vamos con ustedes, Mireya y Dani. Gracias, Caro. Ahora les contaremos lo que es una persona moral. Bien, una persona moral se refiere a un conjunto de personas que trabajan legalmente con la finalidad de que haya una utilidad pública o privada. Se les llama también sociedades, pues estas están integradas por socios. Un ejemplo de estas son las empresas como Coca-Cola, Peñafiel, Google, etc. Al igual que las personas físicas, las personas morales también tienen atributos y se los diremos a continuación. El primer atributo de la persona moral es la denominación o razón social y es equivalente al nombre de las personas físicas y constituye un medio de identificación para que se pueda distinguir de otras personas morales. Entonces, ¿es lo mismo la razón social y la denominación social? No, la razón social, según el artículo 27 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se forma con el nombre de uno o más socios y cuando en ella no figuren los de todos, se le añadirán las palabras y compañía u otras equivalentes. Como podemos ver, la razón social necesariamente incluye los nombres de uno o más socios. Por ejemplo, una empresa que se llame Fernández y López S. de RL de CB, ahora suponiendo que además de Fernández y de López hubieran más socios, pero sus nombres no figuran en la razón social, esta tendría que ser Fernández, López y compañía, seguido de las iniciales del régimen societario correspondiente, por ejemplo, S de RL de CB. Por otro lado, la ley en su artículo 88 establece que la denominación social se formará libremente, pero como podemos ver, la denominación social es aquella que se forma libremente, es decir, cuando el nombre de la empresa es cualquier otra cosa que no son los nombres de los socios. Un ejemplo son la mayoría de las empresas aquí en México, ya que no están bautizadas con los nombres o apellidos de los socios, sino con los nombres como Coca-Cola, Peñafiel, Sabritas, etc. Oh, ahora ya entiendo la diferencia entre razón social y denominación social. El siguiente atributo es domicilio. ¿A poco también tienen domicilio este tipo de personas? Sí es, y es el lugar o plaza donde se encuentra la administración de la persona moral. Así es, una persona moral también tiene el atributo de capacidad. La ley la obliga a través de sus representantes legales de conformidad con el objetivo social por el que fue creada.
para mí, esta se refiere a los derechos y obligaciones que tiene la persona moral con base a la ley. ¿Y estos son todos los atributos de las personas morales? No, también está el patrimonio y este se adquiere a los bienes, derechos y obligaciones que la persona moral adquiere y están relacionados con el giro de la persona moral. ¿Qué quieres decir con el giro de la persona moral? Se refiere a la actividad a la que se dedica la persona moral o empresa. Oh, ya. En pocas palabras, una persona moral no puede llevar a cabo sus actividades diarias, pues el patrimonio incluye, por ejemplo, maquinaria y los insumos que utilizan la persona moral para su actividad. O giro, ¿no? Ah, exacto. También está el atributo de nacionalidad para las personas morales. Pero, ¿y eso cómo se determina si los socios son de distintas nacionalidades? Recuerda que según en clase vimos que la nacionalidad de la persona moral se determina del lugar de donde esté la empresa o la sociedad, sin importar que los socios que la formen estén en distintos países. Cierto, entonces puedo decir que son las que tienen su administración en territorio nacional. Exacto, es en el territorio en donde nace una persona moral, pues dependiendo del mismo es donde debe cumplir sus obligaciones. Por ejemplo, una persona moral que se constituye en México deberá obligarse a los dispuestos por las leyes mexicanas, establecer su domicilio en territorio nacional, pagar sus contribuyentes e impuestos en México, entre otras cosas. Y esos son los atributos que tiene una persona moral. Entonces se puede decir que una persona física es un individuo con derechos y obligaciones. Y una persona moral es un conjunto de personas con bienes, derechos y obligaciones que buscan una utilidad, y ambas tienen atributos para poder identificarlas. Ahora bien, ya que aprendimos todo acerca de las personas físicas y morales y lo que cada una posee como atributos, podemos hablar sobre el parentesco y la patria potestad, así como la de la adopción, el matrimonio y el divorcio. Pero antes, vamos a un corte comercial. Si ya se van a acostar y lo quieren disfrutar, espera un momento y ponte a pensar que condones M deben usar. Esto es Condones M, nuevo aliado personal. Tecnología de primer mundo que te da seguridad. Enfermedades prevendrás. Ya no más hijos y planear, pues el placer no está peleado con la escuela al terminar. Piensas lento, disfruta el momento. Condones M, placer en cada encuentro. Regresamos a su canal, El Radar de lo Moral. Tenemos con nosotros a un invitado, el licenciado Enrique Contreras Jiménez, quien nos explicará cada uno de estos temas. Vamos con ustedes, Alma y Caro. Gracias, David, y muy buenas tardes, licenciado. Es un placer tenerlo con nosotros. Buenas tardes, el placer es todo mío. ¿Nos podría hablar sobre el parentesco? Es decir, ¿qué entiende usted por este? Pues verás, el parentesco es el vínculo que tienen dos o más personas. ¿Y cuántos tipos de parentesco existen? Mira, el Código Civil menciona que la ley no reconoce más parentescos que los de consanguinidad, afinidad y el parentesco civil por adopción. ¿Nos podría explicar cada uno? Claro, primero hablaré sobre el parentesco por consanguinidad. ¿En qué crees que consista? Según yo, lo entiendo como el que existe entre las personas que tienen un mismo progenitor, como los gemelos, ¿no? Así es, este es el vínculo jurídico que existe entre las personas que descienden de un mismo progenitor. Luego está el parentesco con afinidad que se da entre el cónyuge y los parientes del otro cónyuge. Según lo aprendido en clase, el parentesco de afinidad es cuando la mujer contrae matrimonio con la familia del hombre y viceversa, ¿no?
Exacto, y por último, este es el parentesco civil o de adopción, y se da entre el adoptado con el adoptante. Los parientes de este, pues entra a la familia de este, a la misma situación que un hijo consanguíneo. Entonces se refiere a que el niño adoptado ya pasa a ser directamente a la familia como cualquier hijo sanguíneo. En pocas palabras, sí. Pero cada parentesco tiene sus propios tipos de parientes. ¿Nos los podría explicar? Será un placer. El parentesco por consanguinidad tiene dos tipos de parientes, los parientes en línea recta y los parientes en línea colateral. ¿Cuál es el de línea recta? Esta será materna o paterna en razón de que sea la madre o el padre el progenitor común, es decir, tenemos un padre, un hijo, un nieto y así sucesivamente. ¿Y en qué consiste el de línea colateral? Es cuando el vínculo no se da de forma recta, sino con otro movimiento. Oh, por ejemplo, un tío y su sobrino, ¿no? Exacto, por otro lado, el parentesco por afinidad es el que se contrae por el matrimonio. Los que contraen matrimonio no son parientes, ¿eh? ¿Y si termina el matrimonio, siguen siendo parientes? Terminando el matrimonio por divorcio, viudez o nulidad, este parentesco desaparece, así que no. Y finalmente tenemos el civil o por adopción, en donde ya no hay diferencia entre un hijo consanguíneo o por adopción. ¿Y qué nos puede decir sobre la patria potestad? Bueno, la patria potestad, o también llamada custodia en la institución del derecho de familia, que regula el derecho y el deber de los padres de cuidar a sus hijos y de los bienes que estos tengan. Los hijos de padres casados tienen al padre y a la madre como titulares de la patria potestad y ambos tienen la representación de sus hijos menores de edad. Pero si los padres están divorciados, ¿qué ocurre? Si están separados o se invalida su matrimonio, la patria potestad se ejercerá únicamente por el cónyuge al que se le confíen los hijos. Si este se trata de hijos extramatrimoniales, la patria potestad corresponde a aquel progenitor a que se efectúe el reconocimiento. ¿Y si ambos padres reconocen al hijo? En ese caso, pueden compartir ambos padres la patria potestad, pero si hay un conflicto, el juez determinará quién corresponde ejercerla teniendo en cuenta el mejor interés de los niños. ¿Y los hijos, qué ocurre con ellos? Los hijos tienen obligaciones con sus padres. ¿Y cuáles son esas obligaciones? Los hijos están obligados a obedecer, respetar y honrar a sus padres. ¿Y qué obligaciones y derechos tienen los padres que ejercen la patria potestad? Pues mira, la ley señala los siguientes. 1. Proveer el sostenimiento y la educación de los hijos. 2. Dirigir el proceso educativo y su capacitación para el trabajo conforme a su vocación y aptitudes. 3. Corregir modernamente a sus hijos y, de ser necesario, recurrir a la autoridad judicial para solicitar el internamiento de los menores. 4. Aprovechar los servicios de los hijos considerando su edad y no perjudicando su educación. 5. Tener consigo a sus hijos y recogerlos donde se encuentren sin su permiso. 6. Ejercer la representación de sus hijos y administrar los bienes de los niños. Estas obligaciones rigen para los hijos menores de 18. ¿Y qué pasa cuando los hijos llegan a la mayoría de edad? La patria potestad termina, pero ojo, subsiste la obligación de sostener a los hijos en tanto estén siguiendo con éxito los estudios de una profesión u oficio el límite de 28 años de edad. Entonces, ¿se refiere a que los universitarios pueden exigir que les pague su carrera a sus padres? En parte sí, pero deben tener éxito en sus estudios y terminar la carrera que eligieron antes de los 28 años. ¿Y hay alguna excepción con esto? Sí, si los hijos tienen 18 o más años, pero tienen alguna discapacidad física o mental y no se encuentren en capacidades de cambiar su situación, sus padres continuarán obligados a mantenerlos. ¿Cuándo se extingue la patria potestad? Verás, esta se extingue de 3 maneras: por la muerte de los padres o de los hijos,
por censar la incapacidad de los hijos por contraer matrimonio siendo menor de edad o por el hijo que cumpla 18 años. ¿Y puede un juez privar a uno de los padres de la patria potestad? Sí, en 3 casos. 1. Por dar órdenes, consejos o ejemplos corruptos o dedicar a sus hijos a la mendicidad, es decir, a mendigar y a pedir limosnas. 2. Por tratarlos con dureza extrema. Y 3. Por negarles a darles alimentos. ¿Y puede suspenderse la patria potestad? Sí, también se puede suspender y esto se logra por 3 causas. 1. Por interdicción civil del padre o la madre. 2. Por ausencia judicial. 3. Cuando los padres se encuentren impedidos de ejercerla, por ejemplo si viven en otro país. Recuerden que la pérdida o suspensión de la patria potestad no altera los deberes de los padres con los hijos, en especial la obligación alimentaria. Otra pregunta, ¿puede restituirse la patria potestad perdida? Claro que sí. El juez puede hacerlo cuando las causas que generaron la medida censan, salvo en el caso de pérdida de patria potestad, por sentencia condenatoria por delito doloso en agravio o daño del hijo. Muchas gracias, licenciado, por habernos explicado estos temas. Ha sido un placer haberlo tenido con nosotros. No, por el contrario, fue un gusto haber estado aquí. Hasta luego. Bueno, a continuación hablaremos sobre la adopción, el matrimonio y el divorcio. Vamos con ustedes, Mireya y David. Gracias, Caro. Primero hablaremos de la adopción. La adopción es un proceso legal que le permite a una persona convertirse en el padre o madre de un niño o niña, aunque estos padres no tengan un parentesco sanguíneo con el niño o la niña. Fíjense que apenas vi un caso de la adopción. ¿En serio? A ver, platícanos. Para no hacérselas largas, resulta que una vecina quiere adoptar un bebé, ya que ella no puede tener hijos, pero la hacen dar muchas vueltas, como que ya se está desanimando. ¿Cómo es la ley, verdad? Ay, pobre, pues ojalá y se logre. Le deseo mucha suerte. Pues últimamente hay mucha mujer irresponsable. Se dejan llevar por la calentura y no piensan en lo que pueden ocasionar los que sufren los niños. Por eso usen protección, amigos. Bueno, dejando a un lado lo de la calentura, les quiero hablar del matrimonio. Ay, no, ¿qué es eso? Es del demonio. Jaja, tranquila, Dani. Después te veré casada. Sí, Daniela, después no te vas a querer ni despegar de tu marido. Dios me libre. Como todos ya sabemos, el matrimonio es la unión libre de 2 personas para realizar una nueva vida. Caro, ¿te gustaría casarte? Claro, es un sueño formar una linda familia. ¿Ya ves, Dani? Aprende de Carolina. Te diré cuáles son los requisitos para que te vayas preparando de una vez, Caro. El requisito 1 es que el matrimonio debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley y con las formalidades que ella exige. El segundo es que el hombre necesita haber cumplido 16 años, Mireya? No quieras agarrar a uno de 15. El tercero es que si te quieres casar a temprana edad, digamos antes de los 18, necesitas el consentimiento de tus padres. Ahora que ya sabemos cuáles son los requisitos para que no la reguemos, les quiero hablar del tema del divorcio. Claro, igual pon atención a este tema. ¿Qué tal? Y te bajan de tus nubes. A ver, platícame de ese tema que sí me interesa. Bueno, para empezar hay 2 distintos tipos de divorcios. El divorcio que es por mutuo consentimiento, es decir, que es voluntario, y el divorcio necesario. El divorcio voluntario es aquel que solicitan tú y tu pareja ante el juez de lo familiar. Este divorcio procede cuando tienes hijos menores de 18 años. Es necesario que presenten una solicitud de divorcio por escrito ante el juez y debe de decir lo siguiente: ¿quién o quiénes se hará cargo de los hijos durante el proceso legal? ¿Dónde vivirá cada uno de los hijos durante el proceso legal? ¿Y cómo se van a repartir los bienes? El divorcio necesario es el que se promueve a petición de uno de los hijos.
ante el juez, siempre y cuando tenga alguna de las siguientes causas, como el adulterio comprobado, cuando el marido proponga que la mujer se prostituya, cuando alguno de los dos corrompe a los hijos, la violencia que uno ejerza sobre el otro, ser alcohólico, drogadicto o adicto a las propuestas. ¿Y cuánto dura el proceso del divorcio? Pues mira, depende de la causa del mismo. El divorcio voluntario toma un tiempo de 2 a 3 meses, siempre y cuando asistan a todas las juntas que fije el juez. Por cada falta, el proceso se retrasa por lo menos 3 semanas o más. Y en el divorcio necesario, sí es muy complicada la situación. Su duración es muy variable, pues puede durar entre 6 a 18 meses. Ese sí tarda un buen. Le diré a mis hijos que no se acusen si las cosas van mal entre su padre y yo. Yo digo que es mejor que ni nos casemos. Así solteras estamos mejor. A continuación, veremos un ejemplo de estos temas. Tenemos que decirle ahorita. ¿Pero por qué ahora si está con el amigo? Si no es ahora, ¿cuándo? Además, es su cumpleaños. Si no es ahora, ¿cuándo? Pero se acaba de morir el perro. Tenemos que decirle también eso. No, ahorita vamos a enfocarnos en cómo decirle que nos vamos a divorciar. Tranquila, solo hay que decirle la verdad. Mijo, nos vamos a divorciar. ¡Porque tu mamá es una puta que se acostó con el guardia! Pero esa es tu verdad, idiota. Tu verdad. ¿Pero pasó o no pasó? Por favor, Roberto, supéralo. Entonces, ¿qué le vas a decir vos, pues? ¡Tu papá se murió! ¡Y no lo vas a volver a ver nunca más! Pero tranquilo, porque nos va a mandar la pensión desde el cielo. Ya. Porque si no nos manda la pensión, se va a ir preso en el cielo. ¡Ey! Aguanta. Yo quiero seguir viendo a mi hijo, así él tenga parte de la culpa en esto. También hay que decirle eso. Oye, nos vamos a divorciar. ¿Pero por qué? No es nuestra culpa, es la tuya. Mal hijo. No, de gana le vamos a traumar al guagua. Y la terapia es carísima. Después se vaya a ser drogadicto, o bully, o peor aún, troll de YouTube. ¿Y si solo desaparecemos? No me puedo imaginar eso. Y yo tampoco. ¿Y si nunca hablamos del divorcio? Capaz que no se da cuenta que nos separamos. Mijo, vamos al parque con tu papá. Te compré un helado, hijo mío. ¡Señor Paredes! ¡No! ¿Seguro? ¡Que no! No. Te espero en la puerta. ¡Ese es tu trabajo, idiota! A ver, si rechazas ideas, espero propuestas por lo menos. He estado pensando en decírselo de una manera súper sutil, casi imperceptible. Como un mensaje subliminal. ¡Exacto! ¿Cómo carajo piensas hacer eso? Lo tengo todo planeadísimo. ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz, feliz! Te deseamos a ti. ¡A ti, a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Nos vamos a divorciar, Juanito! ¡Que los cumplas feliz! ¿Feliz? ¿Y? Mira, Roberto, vamos a dejar de pensar solo en nosotros. Vayamos y digámosle que esta es una decisión que hemos tomado los dos. De la forma más suave posible. Creo que al fin coincidimos en algo. Mi amor. Escúchanos un segundo, ¿sí? Hay algo que tenemos que decirte y creemos que ya estás en edad para poder escucharlo. Tu papá y yo hemos decidido tomar caminos distintos. Pero eso no significa que nosotros vayamos a dejar de ser tus padres nunca. Y quiero que sepas que tú no tienes nada que ver en esta decisión que hemos tomado como pareja. Nos vamos a divorciar. Ah, ya sabía. ¿En serio? Sí, hace rato. Tienes buenos padres. Los míos me lo explicaron de una forma... Es más, creo que esto nos va a ayudar como familia. Porque la separación puede hacer que la relación se oxigene y algún día puedan llegar a ser amigos. Además, todos los padres del grado están divorciados, excepto los papás de Katy. Eso debe de ser porque la mamá de Katy no es una puta que se revuelque con el guardia. Bueno, como pudimos observar, es un rollo el proceso de divorcio, así que mejor piensen con quién se van a casar antes de hacerlo. Sí, y nuestra conclusión de esta unidad es que hay que saber qué tipo de personas somos.
así como saber qué derechos y obligaciones tenemos como individuos. Sí, y también los atributos que poseemos como nuestro nombre, que es único y nos distingue de los demás, al igual que nuestro domicilio, que es el lugar en el que actualmente nos encontramos o residimos. Así como también nuestra nacionalidad, pues es importante saber qué nacionalidad tenemos, para así saber qué derechos tenemos y qué obligaciones debemos de cumplir. Además de identificar nuestros atributos como personas físicas y los atributos de las personas morales, aprendimos acerca del parentesco y sus tipos, como el consanguíneo, que viene de sangre, y el de afinidad, que viene de matrimonio, y el civil, que es por adopción. A su vez aprendimos sobre el matrimonio y sobre el divorcio, y que ambos llevan un proceso de realización, al igual que ambos se dividen en tipos como el divorcio voluntario y el divorcio necesario. En fin, gracias por habernos sintonizado y nos vemos en la siguiente emisión. ¡Hasta luego!